con todo eso el Señor siempre llamando. Aleluya. Llamando al hombre a que se ponga recto. De hecho, hay muchas clases de padres. Hay padres que son bien pasivos, hay padres que son bien agresivos, hay padres que son bien amorosos, hay padres también que, bueno, como dice por ahí, ni le va ni le viene. Pero en todo eso, el Señor quiere tratar con el ser humano y con el hombre en general. Pero dice la palabra que siguió. Si usted se acuerda, un día, el domingo anterior, el pastor hablaba acerca de un hombre llamado David, que dice que tuvo un hijo de los hijos mayores, que era Absalón. Absalón, dice la palabra del Señor, que se rebeló con su padre y empezó a quererlo matar. David no dijo, bueno, yo soy el rey, este se ha rebelado contra mí, voy a la batalla. No, dice la palabra que hay muchos que hacen como David, que en vez de enfrentar la situación, huyen. Porque empezó David a huir, a ser perseguido por su hijo. Dios te ha dado la capacidad y la inteligencia para que pongas las cosas rectas. Porque el Señor es recto. Él es real y Él es poderoso. Dice la palabra, si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas, yo se lo voy a dar a ustedes también. Pero si seguimos y dice la palabra que David pues no le quiso hacer nada a su hijo y salió huyendo con su pueblo y le andaba huyendo. Yo creo que la mayoría hemos leído ese pasaje de la palabra del Señor. Pero también dice la palabra que en la iglesia de Cristo, en el tiempo de Samuel, había un hombre llamado Elí. Aleluya. Siervo de Dios, ministraba en el templo, pero dice que la mayor dificultad que tenía era que sus hijos no andaban bien. Yo quiero que usted busque, para que no me digan, la hermana está diciendo, quiero que busquen 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Alerta, Dios quiere que te pongas donde Dios te ha puesto, en Baladisé. Aleluya. Poderoso Señor. Poderoso Jesús. Samuel, 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Gloria a Dios, dice su palabra, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Oiga, dice la palabra que Dios lo había puesto en el templo, en su casa, su iglesia, en su casa. Dice la palabra que usted tiene que estorbar a sus hijos. ¿Para qué? Para que no haya juicio en su casa. ¿Cuánto nos gusta el juicio? ¿Cuánto nos gusta el castigo? Yo creo que a nadie. Si hay alguien aquí que le
Sí, amén. Porque la autoridad es usted. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que ese padre llegó el tiempo y dice que hubo una gran guerra y él estaba en su casa, en una silla mecedora, como se puede decir, y dice que cuando él se enteró que los hijos los habían matado, dice que ese hombre se desnudó y ahí quedó su vida. Se perdieron sus hijos, ese mismo día murieron sus hijos y ese mismo día murió su padre. ¿Quiere usted eso para sus hijos? ¿O quiere usted para su vida? Empiece a estorbar. Porque nosotros no podemos ser solo amigos de nuestros hijos. Porque para eso nos ha puesto el Señor, para estorbarlos. Para que hagan lo correcto. Yo no sé cómo Dios ha tratado en su vida, pero Dios trata en diferente manera. Dice la palabra del Señor que había otro hombre llamado Job. Job, la palabra habla que era un hombre recto, temeroso de Dios. Yo creo que todos hemos oído de Job. Aquel hombre que era tan poderoso que todo lo que tenía era lo mejor. Pero dice que en cierta ocasión llegó el enemigo y le quitó todo. Pero, ¿sabe? La palabra del Señor dice que él tenía hijos. Y cuando él tenía hijos, dice que los hijos se reunían, cada uno de ellos cuando cumplían años, se reunían en la casa del mayor, dice. Y dice que él comenzó, él decía, mis hijos se han reunido y vaya a ser que hayan pecado. Si usted puede buscar en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, creo que es, sí. Job, capítulo 1, versículo 5. Aleluya. Esa es la expresión de un hombre que decía, no vaya a ser que mis hijos allá afuera anden haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Yo no los estoy viendo, pero ellos pueden estar haciendo algo malo y eso puede estorbar su vida espiritual o puede venir a perjudicar nuestra familia. Dice la palabra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5. Aconteció que habiendo pasado en turno los días del convivio, Job enviaba y los sacrificaba y se levantaba, dice, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, oiga, este es un padre que pensaba que sus hijos no todos andaban bien. Quizás habrán pecado, dice, léalo, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Aleluya. ¿Qué hacía Job? Interceder. Hacía un sacrificio por ellos. Porque no sé qué les habrá pasado en esa reunión. No sé qué estarán haciendo allá afuera. Yo no estoy solo con ellos y no vaya a ser que hayan pecado contra Dios. Si usted ve, un padre aquí afligido por su vida espiritual de sus hijos. La palabra del Señor nos habla muchas veces y Dios nos advierte. Y si usted ve las estadísticas de hoy en día, hermano, no se mueren ancianos, no se mueren personas ya adultas, sino lo que se están muriendo son jóvenes. Sí, amén. Jóvenes, hermano, que muchas veces los padres están en la iglesia y ellos están afuera. Los padres dicen, no, yo tengo que ir a la iglesia y ahí veo qué haces. Estórbelos, dígales, vamos a la iglesia. Busque la forma, dígale al Señor cómo le va a hacer. Porque si usted se acuerda el versículo que leímos, el libro de Lucas dice que Dios da abundantemente. Si usted puede dar buenas dádivas, Dios le va a dar a usted la forma y la estrategia donde usted va a tratar a ese joven. Por eso los ha llamado el Señor en esta hora padres. Padre no es nada más
A veces no vemos, nosotros a veces como hijos, no vemos cuando nuestros padres están llorando. No vemos el dolor que ellos tienen muchas veces. ¿Por qué? Porque nunca se los hemos dicho. No, yo no puedo abrazar a mi hijo porque si no va a decir que soy del otro equipo. Mejor que le diga que es del otro equipo, hermano. Pero un día, acérquese a él y dígale lo mucho que lo quiere. Porque muchas veces hay ocasiones que hasta nosotros como madre le decimos, ya va a venir tu papá y tu papá te va a regañar. Y cuando llega el papá, no, mejor me voy a esconder. Lo que dicen es, el logro viene allí. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros, las mujeres, hemos dicho que ya el que viene con juicio es el padre. Oiga bien, Dios quiere que usted se ponga en el sitio del padre. Usted conmigo ha leído y ha escudriñado los padres que yo le he estado diciendo hasta este momento. Yo quiero que busque en el libro de Lucas, capítulo 15. Poderoso Dios. Alabado Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. No se lo voy a leer mucho porque tenemos poco tiempo y hay mucha actividad. Pero lo que le quiero decir en esta hora es que en el Nuevo Testamento, la palabra nos narra acerca de un hombre, dice la palabra, también dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentasen cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, oiga, esta es la expresión de un joven que se había perdido completamente, que se había gastado todo lo que tenía y que ya no tenía nada, y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Dice la palabra, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le dijo, ya te terminaste todo, ya quieres que yo te dé. No, dice la palabra que ese padre esperaba el regreso de su hijo. Como espera el Señor que usted se allegue cada día a la presencia de Él. Este padre dice aquí, hermano, que este joven tuvo que llegar ¿qué? Hasta el suelo, hasta querer agarrar lo que los cerdos se comían. Y para el pueblo de Israel, comer cerdo, eso era lo más denigrante que podían tener. Yo no sé, hermano, qué es lo que hasta qué nivel podemos llegar nosotros. Pero dice la palabra del Señor, quien lo dejó que se fuera, pero no lo mantuvo ahí en su casa. Dice que allá fuera, no en su casa, allá afuera se perdió y hizo todo lo que quiso, dice. Pero después, porque la vida no da cosas buenas cuando usted y yo no buscamos la presencia del Señor. Cuando usted y yo buscamos a Dios, hay bendición y la bendición sobre y abunda. Pero dice la palabra del Señor que se lo que
terminó todo. Hijos que están en este lugar, sean obedientes. Hay uno de los mandamientos que hay promesa. Yo quisiera que las hermanas y los jóvenes que están en este lugar me lo dijeran en voz alta. Vamos a ver cuál es el mandamiento con promesa. No, dos que tres de los que padres, ayúdenos con voz fuerte y sonante. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que no sigas adelante. Si usted ve a los jóvenes ahora, es porque no están honrando a los padres, no están obedeciendo a las madres. Dice la palabra del Señor que este hombre se lo malgastó todo y empezó a ver y dijo: yo aquí no fui todo, yo aquí deseando comer lo que estos perros están comiendo, y allá en mi casa donde está mi padre, donde está mi madre, donde está mi hermano, allá hay abundancia de pan. ¿Por qué creen que nosotros muchas veces dejamos las cosas de Dios? Porque muchas veces nos gusta más el mundo que las cosas de Dios. Dios quiere que usted y yo empecemos a buscar la presencia de Dios. Empiece a ser hijo obediente. Empiece a ser padre responsable. Padre donde cada día sabe que muchas veces nosotros en la escuela dominical tenemos un problema. El problema de nosotros es que cuando se hace la actividad de las madres, todas les ponemos a los niños una invitación general para todos. Pero cuando se hace el día del padre, nosotros tenemos que ver a veces no sé. ¿Por qué? Porque empiezan los niños y mi papá no viene. Mi papá no viene. No sé cómo es el rico tanto. Todavía no agarran la invitación y la boca. ¿Por qué? Porque no nos queremos hacer responsables. Dice la palabra, dice que Dios le hizo que Él llegó y el Padre lo abrazó, le puso sus mejores hijos y le puso el camino, le dio autoridad en ese momento. Dice Jeremías que usted y yo debemos de ser padres. Estos padres de sus hermanos. No estos padres que huimos de sus hijos. Esa cabeza de lugar. Dios lo ha traído hasta aquí. Es porque quiere poner en orden su familia. Nuestras familias pueden estar desordenadas. ¿Por qué? Porque muchas veces la madre es la que manda. O muchas veces, como a veces el pastor nos dice, que la cabeza es el varón, pero la nuca es, ¿qué dice? La esposa. Amén, gloria a Dios. Dios tenga misericordia cada día. La palabra del Señor nos sigue hablando y nos dice que ese hombre tuvo que reaccionar, tuvo que ver, y el amor de Dios es real, el amor de Dios es eterno. Dice la palabra que con amor eterno te ha amado, por tanto prolongado su misericordia.
ruego a tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante los días, con la imposición de las manos del Espíritu. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que el conocimiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás los que te oyen. Pablo, la Biblia no narra que tuvo hijos, pero Pablo dice la palabra que tuvo hijos espirituales. Y uno de los hijos espirituales que llegó a ser un gran pastor fue Timoteo, un joven que dice que solo tenía la mamá, la abuela, Loida y la mamá. Ellas le enseñaban cómo leía de Dios, pero su padre espiritual estaba siempre pendiente de lo que Timoteo estaba haciendo. Él no lo dejó y le dijo, bueno, ahí es lo que lo querrás. Bueno, te asombraste y tú vas a hacer lo que no. Pablo tenía el gran cuidado de Timoteo y aún le decía a Timoteo, cuidado con esas pasiones juveniles, cuidado con esas fábulas que las viejas te van a dar. Ten cuidado de ti mismo, persiste en lo que te enseñé. Puedes tú decirle a tu hijo, persiste en lo que te estoy enseñando. Si no lo puedes decir, póngase en el lugar que el Señor quiere, el Señor va a orar, el Señor va a hacer cosas en su familia, pero deje que el Espíritu Santo ministre su vida. La palabra del Señor dice que Él era un pastor. Timoteo era el pastor de este lugar. Lo que tú vayas a hacer va a dar testimonio a los demás. Porque si usted sabe, cuando usted su hijo anda en malos pasos, o su hija anda en malos pasos, lo primero que dice, no le dice el nombre de los muchachos, le dice el hijo de fulano. Yo no sé si te oí, el hijo de tal. O cuando usted viene a la iglesia, no dice el hermano Pedro, el hermano Juan. Lo que la iglesia fue de la muerte. No es uno, no, como todos, la iglesia de Cristo. Por eso, Padre, en esta hora, póngase en la brecha, dígale, Señor, hazme un mejor Padre. Si en ese tiempo yo he sido un buen padre, no sé ni sabe que un varón que le dijo al Señor iba a dirigir una nación completa, y ese varón le dijo, yo no sé ni cómo entrar ni cómo salir, pero te pido a ti que me ayudes. Dice la palabra que el Señor le dio nuestro nombre, sabiduría, más que todo, que es Salomón. Leamos siempre en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 14, estamos leyendo del ángel. Gloria a Dios. Dice la palabra. Y el padre de los otros, y su hijo le pide un pan, le darán la piedra. O si un pecado, tendrá el pecado, le darán la serpiente. O si le pide el fuego, le darán el escorpión. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que
sea un padre que alaba y glorifica la ley de reyes. Pero voy a evitar eso por aquí. Poderoso Dios. Usted oyó los nombres de los padres, ¿verdad? Sabe la gente que cada uno de ellos tiene. Ahora, empiece a ver qué clase de padre es. Cierre sus ojos y diga, ¿qué clase de padre soy yo? ¿O qué clase de padre quisiera ser? Quisiera ser como la gente que huye cuando tiene la dificultad. Hay médico, dentro de esos 15 días, tal vez el problema es solucionado. O quisiera usted como Elí, que está viendo que está mal lo que y usted no le toma importancia. O está haciendo como que hizo Job. No vaya a ser que mi hijo esté pecando y vaya a blasfemarlo. Esto dígale, Dios me ha puesto aquí, es porque Dios tiene propósito grande para la vida de su familia. Dígale en esta hora, ministre su familia, llénelo, dígale en esta hora, Señor, mi vida y la vida de mi familia está en tus manos. Dígale al Señor en esta hora, Señor, la conversión no es parte de mi familia. Tal vez todos estos años me han pasado, no he podido ni siquiera ser amigo de mis hijos. Pero dígame, Señor, desde ahora, Señor, yo me comprometo contigo. Desde ahora en adelante, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. Ese Padre que me dice que tú vas a usar para que mi familia sea bendecida y grande. Ahora, dígale, Señor, aleluya.